Buenos días. Nosotros somos Juan, Luz María, Armando y Alejandro. Somos parte del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM en el campus Juriquilla. Aquí realizamos investigaciones relacionadas con un tema del que hoy queremos hablarle. Se trata de los lípidos de superficie celular y de las membranas biológicas. Y para ello hemos dividido nuestra plática en 5 partes. Vamos a hablarles de qué son los lípidos y cómo es un lípido anfipático. Luego vamos a hablarles de la función estructural de los lípidos. Vamos a contarles algunas particularidades sobre los lípidos de bacterias y de arqueas. Vamos a definir el concepto de balsas lipídicas y por último vamos a comentarles cómo obtenemos en el laboratorio lípidos a partir de células o tejidos. Así que para introducirnos al tema, primero vamos a definir qué son los lípidos y en particular vamos a definir cómo es un lípido de membranas. Y bueno, todo el mundo tenemos una idea desde niños de cómo son los lípidos. Podríamos decir que son sustancias que no se mezclan con el agua. A veces las llamamos aceites, a veces grasas, dependiendo de que estos sean líquidos o sólidos. Pero podemos decir que son sustancias que no podemos disolver en agua. Y esta es una molécula de agua. Está formada, bueno, es una representación de una molécula de agua formada por un oxígeno y dos hidrógenos. Lo que sabemos, de acuerdo con la teoría cuántica, es que el oxígeno es mucho más ávido por los electrones que el hidrógeno. El oxígeno es un átomo que atrae a los electrones con mucha mayor fuerza que el hidrógeno. De manera que si nosotros pudiéramos observar la probabilidad de que existan electrones en un sitio determinado alrededor de este enlace, podríamos ver que esos electrones se encuentran con mayor frecuencia junto al oxígeno y con menor frecuencia junto al hidrógeno, de manera que como los electrones tienen carga negativa, este enlace tendrá una carga eléctrica parcial negativa junto al oxígeno y una carga eléctrica parcial positiva junto al hidrógeno. En cambio, algunas otras moléculas están formadas por átomos que no tienen mayor afinidad por los electrones unos que otros. Ese es el caso de los hidrocarburos, en donde el carbono y el hidrógeno tienen afinidades semejantes por los electrones, y entonces en toda la molécula de un hidrocarburo no hay ninguna polarización de cargas. De esa manera, se da lugar a moléculas que no son polares y por lo tanto no son solubles en agua. Veamos por qué. En el agua, los oxígenos quedarán interactuando con las cargas parcialmente positivas en los hidrógenos, formando enlaces débiles que llamamos enlaces de hidrógeno. Y esto es el agua, un solvente en donde las moléculas que la forman se encuentran en movimiento y estos enlaces no covalentes están rompiéndose y formándose constantemente. Y es por eso que una molécula apolar, como el octano o cualquier aceite que no se disuelve en agua, al no tener la capacidad para compensar esas cargas eléctricas parciales, como otras moléculas sí lo tienen, pues no se disuelve en el agua. Pero ahora, ¿cómo definimos un lípido? Habíamos dicho anteriormente que muchas veces se definía como un compuesto insoluble en agua y la mayoría de ellos así lo son, insolubles en agua, y son compuestos que tienen mucho carbono, hidrógeno, cadenas hidrocarbonadas en su estructura. Pero si nos fijamos en estas moléculas, aquí hay ejemplos de algunos lípidos, no vemos un patrón en ellos, no hay una estructura que esté en todas las moléculas a las que llamamos lípidos. Entonces, la definición es más difícil y tampoco podemos decir que son moléculas insolubles en agua, porque miren este ejemplo, el último es un gangliósido de cerebro, y si es un lípido, tiene dos cadenas hidrocarbonadas, pero esta es una molécula que sí es soluble en agua debido a todo el número de cargas parciales positivas y negativas de esta cadena de azúcares pegada a la parte lipídica. Entonces, recientemente, una nueva definición se basa no en la solubilidad, no en sus funciones, en cambio, está basada
en la manera en que sintetizamos estos compuestos. Y esa definición nos dice que un lípido es un ácido graso o una molécula que proviene de la síntesis de ácido graso. Aquí en medio esquematizamos un ácido graso, es una molécula con una función de ácido carboxílico y con una cadena hidrocarbonada. Y todos los lípidos, como sea que los veamos al final de su biosíntesis, han provenido de un ácido graso, así que esa es la nueva definición. Ahora vamos a ir a un experimento en el laboratorio para ver cómo se comportan los lípidos de membrana. Y hemos colocado un lípido de membrana teñido de color de rosa en un solvente orgánico. En este caso hemos puesto cloroformo y allí está, lo estamos colocando en un embudo de separación, que es el material que usamos en el laboratorio para hacer emulsiones. Y por otro lado, colocamos un colorante de cocina soluble en agua de color azul. Ahora vamos a mezclarlos. Van a ver algo muy curioso. Cuando mezclamos estos dos componentes, pues no hay una miscibilidad, pero vean cómo pareciera que el lípido rosa ha desaparecido. Y no es así. Cada vez lo estamos viendo que aparece, pero aparece no en el solvente orgánico, sino en la interfase. Así que podemos ver que esta es una grasa que tiene cierta afinidad con el agua. Sin embargo, si esperamos el equilibrio, si ayudamos agitando un poco, vemos que esa grasa se vuelve a solubilizar en el solvente orgánico. Nunca se va al agua. No es soluble en agua, pero sí tenía cierta afinidad por el agua. Así que tenemos sustancias que son, por un lado, afines a solventes orgánicos, pero por otro lado, parece que también son afines al agua. Así que es a esto a lo que le llamamos sustancias anfipáticas, en este caso a un lípido anfipático. Y si vemos su estructura, se trata de un compuesto que es así. Por un lado, tiene cadenas hidrocarbonadas afines a solventes apolares y por otro lado, tiene un fragmento estructural que está muy polarizado en cuanto a cargas eléctricas, inclusive en este caso tiene cargas eléctricas netas. Lo podemos representar también de esta manera. Este es un fosfolípido de membrana porque tiene fosfato y también se puede representar de manera más simple con esta forma, una cabeza polar y las cadenas hidrocarbonadas. Y esto es lo que teníamos en nuestro experimento. Ahora, con esta animación vamos a entender cómo los lípidos anfipáticos son capaces de formar membranas biológicas. Así que tenemos lípidos que tienen afinidad por el agua, pero solamente en uno de sus extremos. El lípido se acomodaría en la interfase aire-agua, con las colas hidrofóbicas hacia el aire y solamente la cabeza polar hacia el agua. Lo que vamos a hacer es formar lo que llamamos una monocapa. Después, si nosotros siguiéramos agregando más lípidos, estos lípidos tendrán que arreglarse de manera que solamente sus caras polares llegan al agua. Si seguimos agregando más moléculas anfipáticas en el agua, lo que haremos es formar un tipo de estructuras que forman, por ejemplo, los jabones, que son capaces de arrastrar grasas, pero que agregamos y enjuagamos con agua. Por último, si en este recipiente siguiéramos agregando lípidos, se formarían otro tipo de arreglos para poder dar cabida a un mayor número de moléculas dentro del agua. Y estas estructuras que se forman son estructuras esféricas con hojas externas e internas de lípidos anfipáticos. Estas son las bicapas de lípidos. Así que, como podemos ver, los lípidos anfipáticos forman estructuras que se ensamblan de manera automática y esta es la base de formación de las células. Podemos ver que con una bicapa de lípidos podemos tener un compartimento acuoso independiente del agua en donde esta estructura se encuentra. Y esta es la base de la formación de células. También es importante mencionar que existen lípidos anfipáticos de distintas estructuras. Unos tienen forma de cilindro, otros de cono invertido.
Y como puede esperarse, distintos lípidos serán necesarios para dar lugar a formaciones de membranas distintas. Pero ahora vamos a ver a Juan y a Armando que nos hablarán de esos detalles. Esta sección lleva por nombre Función estructural de lípidos en membranas. Los lípidos en las membranas celulares tienen funciones biológicas, como el hecho de que son una reserva de energía, pero también tienen una función muy importante que es la de definir las características estructurales de la membrana. Dada la característica de los lípidos de ser moléculas anfipáticas, es decir, que tienen un dominio hidrofóbico y uno hidrofílico, tienen la propiedad de formar distintas estructuras supramoleculares por un proceso de autoensamblaje, estructuras como lo son las micelas, bicapas o liposomas. El efecto de autoensamblaje se da principalmente porque las partes hidrofílicas de los lípidos, cadenas hidrocarbonadas, distorsionan la estructura estable del agua, cuyas moléculas interactúan por medio de puentes de hidrógeno. El proceso de autoasociación de los dominios hidrofóbicos minimiza el área superficial en contacto con el agua, minimizando la energía de organización. De esta forma, los dominios polares de los lípidos interactúan mediante puentes de hidrógeno e interacciones iónicas con el agua o de otros lípidos, haciendo el sistema energéticamente estable en un medio acuoso. Otros factores que afectan la organización estructural que el lípido polar asume en un medio acuoso son la concentración, la relación entre los dominios hidrofóbicos que tienden a autoasociarse y las fuerzas iónicas y estéricas repulsivas de los dominios polares que se oponen a la autoasociación. A bajas concentraciones, las moléculas anfipáticas se encuentran como monómeros, pero al aumentar la concentración de las moléculas, su estabilidad en solución disminuye hasta que las fuerzas de autoasociación de los dominios hidrofóbicos superan las fuerzas repulsivas provocando la autoasociación. En este punto se puede señalar que a mayor tamaño del dominio hidrofóbico, más baja la concentración de micelas, mientras que a mayor tamaño del dominio hidrofílico, mayor la concentración de micelas. La forma de las moléculas anfipáticas define la organización estructural de las moléculas. Aquellas moléculas con dominios hidrofóbicos pequeños, es decir, grupos alquilo pequeños relativos a un grupo hidrofílico de mayor tamaño, tienen una estructura de cono invertido, resultando en que se favorezca la asociación de estas moléculas en estructuras micelares con centros hidrofóbicos al interactuar con agua, mientras que las moléculas anfipáticas de dos cadenas tienen una forma cilíndrica que favorece la formación de una bicapa con los lípidos. El proceso de formación de liposomas, estructura de principal interés en esta presentación, incluye principalmente fosfolípidos, los cuales permiten una estructura en bicapa. Estos fosfolípidos se pueden mezclar con otros lípidos diluyéndolos en solvente orgánico para posteriormente ser secados. Al ser hidratados, estas forman bicapas multilaminares separadas por agua que se dispersan para después formar estructuras cerradas debido a la naturaleza hidrofóbica de los extremos de la bicapa. Estas estructuras vesiculares son también llamadas liposomas. La proporción y elección de los componentes lipídicos de la gran variedad de lípidos existentes es lo que afecta a varias características y funciones de la membrana. Por ejemplo, que se cambie un lípido cilíndrico por un cónico provocará una curvatura general hacia afuera, o un lípido con forma cilíndrica más angosta provocará una configuración de la membrana más estrecha y por lo tanto afectará su fluidez. La carga de la membrana también se ve alterada, esto debido a la elección del lípido con sus respectivas cabezas polares. Incluso algunos lípidos interactúan con proteínas, esto con la intención de regular la tensión de la membrana, por lo tanto la permeabilidad. En esta sección se hablará sobre la importancia de los lípidos en bacterias y arqueas. Para las bacterias, los lípidos juegan un papel muy importante, ya que básicamente forman parte de la estructura de la membrana plasmática. Esta membrana es una estructura fluida, la cual está compuesta principalmente de fosfolípidos y también podemos encontrar proteínas, ya sean proteínas que permiten el transporte de nutrientes o proteínas que solamente se encuentran en la superficie de la membrana. Las bacterias se encuentran divididas en dos grandes grupos. Esto es importante ya que esto define cómo es la cubierta celular. Por una parte tenemos a las bacterias gram positivas, las cuales tienen una membrana citoplasmática conformada de fosfolípidos y una capa gruesa de peptidoglicana que conforma la pared celular.
Por otro lado, las bacterias gram negativas tienen una membrana interna, también formada de fosfolípidos, una capa más delgada de peptidoglicana y una capa externa formada de fosfolípidos también, donde también se pueden encontrar algunas otras moléculas que tienen algunas funciones para la bacteria. Los fosfolípidos que componen a la membrana son fosfatidiletanolamina, fosfatidilglicerol y cardiolipina. Vale la pena mencionar que los fosfolípidos están compuestos de una región apolar, que es hidrofóbica, y una región polar, que es hidrofílica, la cual se encuentra expuesta hacia el exterior o al interior de la membrana. En cuanto a la composición, en bacterias gram positivas, estas se encuentran compuestas en un 20% de fosfatidiletanolamina, 40% de fosfatidilglicerol, 25% de cardiolipina, más un 15% restante de lisilfosfatidilglicerol. Mientras que en las bacterias gram negativas se encuentran compuestas de un 70% de fosfatidiletanolamina, 20% de fosfatidilglicerol y 10% de cardiolipina. De esta manera podemos observar que también hay una diferencia en la composición de glicolípidos dependiendo del grupo en el que se encuentran las bacterias. Vale la pena mencionar que estos fosfolípidos no se encuentran distribuidos al azar, como se creía desde hace mucho tiempo, en el modelo del mosaico fluido. Estos glicolípidos se encuentran dispuestos en regiones específicas de la membrana para de esta manera cumplir con ciertas funciones. De esa manera podemos encontrar que los glicolípidos se encuentran organizados en dominios. Por ejemplo, los dominios de cardiolipina, los cuales se encuentran organizados específicamente en las regiones al extremo de la bacteria. Esto tiene mucho sentido, sobre todo si vemos la estructura de la cardiolipina. También esta se encuentra localizada en la cara interna de la célula. Esto tiene la función de unión y regulación de proteínas relacionadas con división celular, metabolismo y transporte. Por otro lado tenemos la región de los dominios de fosfatidilglicerol, los cuales se encuentran formando una especie de espiral alrededor de la bacteria. Esto en particular se ha encontrado en bacterias gram positivas y su propósito es que ahí se pueden encontrar proteínas relacionadas con la división celular. Finalmente también podemos encontrar balsas lipídicas, las cuales pueden coordinar rutas de señalización celular y su eliminación disminuye la virulencia de las bacterias. También existen otro tipo de microorganismos que son capaces de vivir en condiciones extremas. ¿Qué clase de condiciones? Pues por ejemplo aquellas donde las temperaturas sean demasiado elevadas o las concentraciones de sal también sean muy elevadas, ¿no? Incrementando así la presión osmótica. Existen microorganismos que pueden vivir en estas condiciones. Pero, ¿cómo lo logran? Pues bueno, una de las respuestas básicamente tiene que ver con los glicolípidos que conforman la membrana de este tipo de microorganismos, que son denominados arqueas. Como ya se ha mencionado anteriormente, los fosfolípidos de las bacterias se encuentran formados de una región polar y una región apolar, los cuales se encuentran unidos mediante un enlace éster. Sin embargo, la pequeña diferencia que tienen las arqueas es que la región polar y la región apolar se encuentra unida mediante un enlace éter, además de encontrar isoprenoides en la región apolar. La consecuencia de esto es que, por ejemplo, en el caso de las bacterias, estas pueden conformar una bicapa lipídica, mientras que en el caso de las arqueas se organiza en una monocapa. Esta pequeña diferencia es lo que hace que las arqueas tengan una mayor estabilidad a mayores temperaturas o a menores temperaturas y también tengan estabilidad a pHs extremos. Por supuesto, esto viene con un precio, que es que la membrana no es tan fluida en comparación a la de las bacterias. Una aplicación que se le puede dar a los glicolípidos de las arqueas es, por ejemplo, en la creación de estructuras para entrega de fármacos.
tradicionalmente tenemos estructuras lipídicas como son los liposomas tradicionales, que se pueden generar con fosfolípidos para generar una estructura que pueda acarrear, por ejemplo, algún fármaco. Estas estructuras son muy sencillas de hacer y pues son muy versátiles y nos permiten cargar pues una gran variedad de fármacos. Sin embargo, estas quizás pueden ser un poco débiles y pueden ser eliminadas, por ejemplo, por mecanismos de la respuesta inmune o, por ejemplo, cambios bruscos de temperatura y pH. Sin embargo, cuando trabajamos con liposomas hechos con lípidos derivados de las arqueas, que son denominados como arqueosomas, nosotros podemos tener liposomas que son más resistentes. Como ya mencioné anteriormente, estos pueden tener una mayor estabilidad en condiciones extremas. ¿Qué condición extrema? Pues por ejemplo el pH del estómago, que es un pH que va con valores de 1 a 3. De esa manera la aplicación de los liposomas podría ser mucho más sencilla en comparación de los liposomas tradicionales. Entonces con esto podemos concluir que pues sí, efectivamente los lípidos son un elemento muy importante en las bacterias y las arqueas. Muchas gracias. Las balsas lipídicas. Los lípidos que contienen ácidos grasos largos y saturados, como los esfingolípidos, forman membranas de mayor grosor y menos fluidas, a diferencia de los lípidos que contienen ácidos grasos insaturados o poliinsaturados, como es el caso de los fosfolípidos, ya que los pliegues en sus cadenas hidrocarbonadas previenen su empaquetamiento ordenado. Se ha propuesto que la interacción entre lípidos como el colesterol, los lípidos relativamente saturados, como los esfingolípidos, y los glicolípidos, llevan a la formación de regiones de membrana con un mayor orden, las cuales poseen la habilidad de reclutar proteínas. Existe evidencia de que estas regiones, conocidas como balsas lipídicas o también llamadas nanodominios, están involucradas en procesos de señalización que rigen distintas funciones de la célula. Funciones de las balsas lipídicas. La interacción entre lípidos y las proteínas de membrana es muy importante, la cual se da a través de regiones denominadas dominios transmembrana en las proteínas. Cuando la longitud de estos dominios es distinta al grosor de la membrana que las rodea, se genera un efecto denominado desajuste hidrofóbico, donde los lípidos de la membrana se remodelan para evitar estar expuestos al agua. Debido a esto, las proteínas son desplazadas hacia los dominios de la membrana cuyo grosor coincide con el de su dominio, o directamente se promueve su agregación para minimizar el estrés generado en la membrana, un proceso que se llama oligomerización. En algunos casos, este desajuste hidrofóbico es capaz de modificar la conformación y función de las proteínas de membrana, lo cual ha sido demostrado en proteínas transportadoras que forman canales a través de la membrana para que pasen solutos a través de ella, como es el caso de las bombas de sodio y potasio, así como las acuaporinas en las bacterias, las cuales pueden pasar de un estado abierto o cerrado dependiendo de su interacción con los lípidos. Las balsas lipídicas promueven la interacción de proteínas con los demás elementos de la membrana, regulando así su función, ya que se pueden reunir a enzimas o receptores con sus sustratos, aumentando así la probabilidad de encontrarse y activarse, resultando en la señalización. Por ejemplo, se ha observado que las sinasas SRC, proteínas involucradas en la señalización del sistema inmunológico, se agrupan en estos nanodominios, donde son capaces de activar a receptores de células T y receptores de alta afinidad de inmunoglobulinas E o anticuerpos. También existe evidencia de que diversos patógenos y sus productos se unen preferentemente a balsas lipídicas. Por ejemplo, la toxina del cólera se une a glicofosfolípidos, los cuales están enriquecidos en los nanodominios, mientras que el virus del VIH se une a la proteína CD4 agrupada en estas balsas lipídicas, permitiendo su ingreso a la célula y su posterior infección. Bueno, pues entonces hemos llegado a la última parte, a la quinta parte de esta presentación,
y vamos a explicar aquí cómo obtenemos en el laboratorio lípidos para estudiarlos. Como vimos atrás, en general, los lípidos no son solubles en agua, no pueden manejarse en agua. El agua no puede extraerlos y además se encuentran escondidos en medio de sistemas acuosos. Todas las células y algunos virus pues tienen lípidos. Si se fijan en estos diagramas que están hechos a escala y con todos los componentes que contiene, en todas estas estructuras tenemos lípidos, aquí esquematizados en amarillo y también en verde claro, delimitando los lípidos anfipáticos, el adiposoma, y adentro con lípidos muy apolares. En una bacteria, pues los lípidos son parte de sus membranas celulares y están delimitándola también. Y en algunos virus hay una capa de lípidos, por ejemplo en el coronavirus. Pero en ninguna de estas estructuras los lípidos están al alcance de la mano. Eh, el agua no sería capaz de disolverlos, obviamente. Además, estas estructuras biológicas son coloides muy estables en el agua. Los lípidos además se encuentran por debajo de estructuras químicas que son afines al agua. Y si nosotros colocáramos un solvente orgánico, como vimos en ese caso, el solvente desnaturalizaría las moléculas que están en la superficie, que no son afines a solventes orgánicos, por ejemplo, las proteínas, y estas proteínas precipitarían y coagularían y nos harían ineficiente la entrada de un solvente orgánico para extraer los lípidos. Ahora nos va a terminar la presentación Armando exponiéndonos en el laboratorio cómo es que podemos hacer para obtener grasas. En este video mostraremos el método de Folk, una estrategia que se basa en el uso de un solvente de mediana polaridad, es decir, ni muy polar ni muy apolar. Recordemos que en un inicio tenemos agua con colorante azul y un solvente poco polar donde tenemos disueltas grasas de color rosa. Al agregar un tercer solvente de mediana polaridad, se puede lograr que los tres solventes se hagan miscibles y entonces todas las moléculas ahí presentes quedarán solubilizadas. En este caso podemos observar la formación de un tono violeta, que es la combinación de los solutos presentes, la grasa de color rosa y el colorante azul. Finalmente, para separar los dos tipos de componentes, este equilibrio de miscibilidad está roto, agregando un poco más de los solventes de polaridad extrema, en este caso al agregar agua. Después de agitar, las dos fases pueden separarse y entonces podemos recuperar las grasas. Una vez obtenidas las grasas, podemos concentrarlas mediante la evaporación del solvente, en este caso utilizando un sistema rotaevaporador. Si miramos las estructuras de los solventes más utilizados en el método de Folk, como es el caso de un solvente polar como el agua y un solvente apolar como el cloroformo, podemos notar que para hacer miscibles estos dos solventes de polaridad extrema, bastará con agregar suficiente cantidad de un tercer solvente que es anfipático, es decir, que tiene medianamente polaridad, como es el caso del metanol. El método de Folk fue desarrollado hace más de 6 décadas y aún se sigue utilizando en la era actual. El artículo que lo describe es uno de los artículos más citados en la historia de la bioquímica, aunque también hay que decir que recientemente se han estado desarrollando otras estrategias para obtener lípidos de una manera más amigable con el ambiente, como utilizar solventes de menor toxicidad obtenidos de fuentes verdes o empleando fluidos supercríticos. Con esto terminamos y les damos las gracias por su atención.